exalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, como todos los últimos viernes, vamos a hablar un poquito con ustedes acerca de la educación en contra de la ignorancia cívica, ética, moral, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Es esencial que cada ciudadano y ciudadana se concienticen en base a cuáles son sus derechos y deberes para poder desarrollar una democracia fundamentada en instituciones que sean surgidas de elecciones libres, limpias, transparentes, ausentes de soborno, como una garantía de que vamos a tener un Estado eficiente, un Estado honesto. Solamente de esa manera podemos conseguir los propósitos de tener una sociedad donde el aparato administrativo que la dirija pueda desarrollar un mecanismo ágil, efectivo de redistribución de la riqueza, de manera que las brechas entre unos y otros no sea tan grande como para tener un pueblo excluido, un pueblo abandonado, un pueblo realmente sorprendido permanentemente por el engaño, y que de esa misma franja del pueblo surjan una serie de hombres y mujeres que tienen como forma de vivir la delincuencia, la violencia. O sea, nosotros podemos controlar todo eso, pero tenemos que trabajar en la educación. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que la Junta Central Electoral, que debería ser la rectora de este programa de educación, de puesta en ejecución del mandato del artículo 216 de la Constitución de la República, del artículo 34 de la ley 33-18 sobre la educación política, del artículo 23 sobre la necesidad de tener un programa que sea el buque insignia de una campaña, o sea, lo que presente la gente a quienes quiera motivar que voten por su partido, que la gente pueda estar concientizado para depurar entre uno y otro programa y determinar quién puede ser su candidato o candidata, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso, como para la presidencia de la República, y a su vez, a la hora de tener que elegir el Poder Judicial y todas sus estructuras, poderlo hacer con el aprendizaje y la conciencia y el conocimiento que hayan adquirido en el proceso de trabajo formativo que desarrollen a lo largo y ancho de todo el país. La Junta puede ayudar. La Junta tiene un mecanismo que puede presionar. ¿Cuál es ese? Bueno, en el artículo 61 de la ley 33-18 y 62 se habla de la asignación de los fondos públicos a los partidos políticos para que ellos puedan realmente llevar a cabo su campaña política. Entonces se plantea que de esa cantidad que se le asigna a los partidos políticos, el 10% debe de ser para educación. Sin embargo, no lo están haciendo así. No lo están empleando, no están educando al partido. Y lo peor de todo es que habiendo una comisión creada para tales fines, esa comisión que plantea el artículo 66 y 67 de la ley 33-18, que está obligada a supervisar y controlar los fondos de los partidos, que depende de ellos. ¿Por qué entonces no hacerlo? Esa unidad especializada para el control financiero que tiene la ley 33-18 asignada a los partidos, que dependen también de esa unidad especializada de la Junta Central Electoral, que debe determinar siempre si los partidos están empleando el 10% en educación, y si no,
Claramente decirle que no le van a entregar los recursos hasta que no presenten un programa. Es un mecanismo que puede utilizar la Junta Central Electoral y obligar a los partidos. Los partidos entonces recurren a instancias superiores para hacer que le den los recursos. Pelear eso en el Tribunal Superior Electoral y donde haya que pelearlo y obligar a los partidos a educar, porque es una pena, una lástima que tengamos el mismo esquema caudillista para decir que en democracia elegimos, porque estamos utilizando el mismo sistema de la dictadura. La única diferencia es la siguiente: en las dictaduras hay una coerción abierta, se reprime, se mata, se tortura. En la aparente democracia que tenemos hay una coerción encubierta, donde se obstruye la libertad de ciertas personas y sectores para poder llegar al pueblo, se bloquean los medios de comunicación. Hay una dictadura mediática donde a los medios de comunicación más influyentes van entonces las personas que no le creen inconveniente a los partidos del sistema. Algunos escapan, pero la gran mayoría nos bloquean. Entonces, así como en la dictadura la gente vota ciego, no se da cuenta que le están coartando su libertad porque lo oprimen. En las democracias aparentes como la que vivimos, la gente no sabe que no debe ir a votar sin ser orientado, sin conocer, por ejemplo, que todo lo que se hace en el Estado tiene que ser bajo el dominio de la supremacía de la Constitución. Artículo 6 ya se lo hemos colocado en pantalla, ya lo hemos comentado. Todo el que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución de la República, norma suprema y fundamento jurídico del Estado. Entonces, el artículo 216 dice que los partidos tienen que practicar la democracia interna y la transparencia. Hay que cumplirlo porque dice la Constitución. Si dice que hay que desarrollar educación de la voluntad del pueblo, hay que hacerlo también en su numeral 2. Si dice que hay que educar a los votantes y a los candidatos para que esto les sirvan al interés nacional y al bienestar colectivo y al desarrollo de toda la sociedad dominicana, hay que hacerlo. Pero todo eso mediante un programa educativo. Cada partido tiene que tener un departamento de educación nacional, regional, provincial, en los distritos municipales, en las secciones y parajes, en cada uno de los partidos donde hay un organismo de dirección tiene que haber educación. Si tenemos 158 municipios, tenemos que tener 158 departamentos de educación municipal en cada partido que lleve a cabo un programa de educación que parta de la comisión ejecutiva o como se llame, a la regional, provincial, municipal, repetimos, para que al último de los miembros del partido, sea este un candidato, sea este un votante, le lleguen las mismas informaciones a los fines de que cada uno pueda ayudar a comprender que el voto, esas elecciones que se le presentan cada 4 años, es la herramienta para el fortalecimiento de la democracia, el bienestar nacional, el desarrollo, la convivencia pacífica, la cohesión en base a reglas y normas. Pero toda la vida política se hace básicamente en la capital de la República, aquí donde hacen los cheques. Estamos igual que en la época de la colonia, donde todo estaba concentrado aquí en Santo Domingo. Y recordamos que una vez habían contrabando, la banda norte, etcétera, y la decisión que hicieron
en 1605 y 1606 fue la devastación de Osorio, traer todas las vacas para acá, todo el ganado, y nada más trajeron unas 8.000 de 110.000 y dejaron eso abandonado allá. Ya ustedes saben lo que hemos hablado en otras ocasiones. Por ahí comienza la formación del Estado haitiano. Hoy el país es olvidado. Todas las luchas políticas son los principales dirigentes, que son los caudillos que han sustituido a los dictadores. Porque son caudillos que antes la dictadura era la represión de las armas, de la tortura, repetimos, pero ahora era del dinero, la dictadura del dinero. El que más dinero tiene, ese es entonces el que más puede ganar. ¿Por qué razón? Porque ahí se cumple el mandato del dictador Trujillo, o el pensamiento que él decía en su época, que el dominicano solamente corre o detrás de un peso o delante de un fuerte. Ahora es detrás del peso. Tenemos una sociedad donde mucha gente quiere la oportunidad de poder llegar a estar en un puesto público donde pueda hacerse de dinero. Es una aspiración. La gente no piensa en que el dinero le llegue a las bases, no. La gente piensa en llegar a donde está el dinero. Y para cambiar esa visión, tenemos que educar. Entonces, nosotros creemos que lo que plantea el artículo 146 de la Constitución de la República, que se lo vamos a poner en pantalla, tiene que cumplirse. Nadie puede llevarse el dinero del Estado ni darle oportunidad a familiares y amigos, no. Eso está condenado por la ley. Cada persona debe ganar el sueldo que le corresponde. Cada persona que administra un presupuesto tiene que administrarlo con transparencia, de manera que no haya escape. Para nosotros poder luchar en contra de la corrupción y la impunidad, tenemos que luchar por el fortalecimiento de la educación. Y en ese sentido, le hemos dicho a este gobierno, que ha desplegado una buena oportunidad para todo el país en la lucha contra la corrupción, que si no educa va a fracasar ese propósito. Que ya la gente está diciendo que hasta que no resuelvan el problema de los alimentos, que no le hablen de corrupción. Óigame eso, cuando la cosa es al revés. Para poder resolver el problema de los alimentos, tenemos que castigar la corrupción, evitarla, para que los recursos lleguen más equitativamente a cada hogar, a cada lugar, ya que hablamos la semana pasada de la familia. Tenemos que crear un vínculo entre la familia, las escuelas, los partidos y la sociedad. Tenemos que crear mecanismos en el hogar de entender que los profesores y los padres tienen que estar aliados. Y los partidos tienen que entender que tienen que estar aliados a la familia, a las estructuras sociales que hay, como la Junta de Vecinos, y educar desde ese lugar. Eso hay que hacerlo en el país. Las escuelas tienen que crear condiciones para que la sociedad de padres y amigos, y los estudiantes y los profesores hagan un triángulo de trabajo social, de formación de conciencia, para poder resaltar los valores culturales de la comunidad, los valores deportivos, hacer siempre esas celebraciones de los sectores folclóricos, hacer kermés, hacer encuentros, hacer lo que hacíamos antes, esa competencia entre los estudiantes para saber cuál maneja mejor las materias, y así elevamos la calidad de la educación. Los profesores luchar por mejores métodos de educación, la Secretaría de Educación o el Ministerio trabajar para que profesores nacionales o extranjeros compartan su gran capacidad en las distintas materias y hacer que cada profesor sea mejor en cada aula del campo de la ciudad. Cualquier yago vieja sale tremendo alacrán. De eso hablaremos el próximo viernes, de dónde han surgido grandes líderes del país, de rincones apartados. Por eso la educación contra la ignorancia ética, cívica, política,
de conocimiento del manejo del Estado tiene que llegar a todos los rincones del país, no concentrarse en la ciudad. Hay un mal manejo de la metodología de creación de conciencia en el país. Hay una exclusión. Tenemos que incluir al país. ¿Para qué? Para que cada voto sea un voto de conciencia. Y para que mañana cada funcionario electo sea el mejor o la mejor de los sectores que representan. El Estado tiene que estar representado por la mejor calidad. El artículo 142 no lo recuerda. Los cargos públicos tienen que ser otorgados por mérito y profesionalización. Hay que llevar lo mejor al poder. Vamos a trabajar en eso y se puede. Falta un año para abrirse la campaña interna de los partidos. Y llamamos la atención a todo el liderazgo nacional, a las autoridades nacionales, que haya una preocupación, no por ganar de nuevo para hacer lo mismo o hacerlo peor, rodeado de la camarilla económica que se formaron los gobiernos, que se pueden tal vez formar ahora. No, hay que formar una conciencia ciudadana que sustituya las camarillas económicas, para que desde el Estado se pueda hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo viernes. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los requisitos del reclamo.